todos ustedes, queridos amigos de Noticias y Buenas Noticias. Aquí otra vez los pastores de Puerto Rico, Pastor James, Pastor Anthony y su servidor, Pastor Gustavo, o como mucha gente me conoce, Pastor Arturo también. Es la misma persona. Eh, Hoy queremos hablar sobre la autoridad de Jesús. eh, y es un tema muy interesante el que queremos tocar hoy, especialmente por la discusión que se desarrolla entre los escribas y fariseos con respecto a nuestro Señor. Y quería contarles que escuché esta historia de un pastor misionero en Venezuela. Él decía que en Venezuela siempre te piden muchos documentos, ¿no? Para la policía, para chequear si tú eres no un buen conductor, pero para llevarte a hacer una donación. Ujú. Ajá, ajá. Y entonces el policía le paró un día a él y le dijo, mira, dame tu licencia, ¿no? Y él sacó su licencia. Ok, dame ahora certificado médico. Certificado médico. Los documentos del carro. Seguro del carro. Seguro de responsabilidad con el otro carro. Y ok, muéstrame tu extintor para apagar el fuego. Oh, man. Y muéstrame el triángulo de seguridad. Muéstrame la herramienta para cambiar la goma. Muéstrame que la goma está bien, ¿no? Y así toda clase de... Muéstrame un billete de 100. Ajá. Muéstrame, y no, intentando buscar una cosa donde agarrarle. Y después que el policía ya no encontraba más que pedir, le digo, bueno, igual está multado. Pero ¿por qué si te entregué todo? Ah, no, es que tiene mucho papel. Wow. Y creo que ese introduce bastante bien el tema de hoy, porque los escribas y fariseos van a comenzar desde ahora en adelante a pedir cualquier tipo de Ajá, cosa a atrapar. Jesús para ver si lo pueden atrapar, ¿no? Ajá. Y la cosa es que ellos siempre salen sorprendidos, como, pero él es más inteligente que nosotros, ¿no? Ujú. No sé, ¿qué opinan? Bueno, no estamos diciendo que hay que pagar la multa extra a la policía, pero sí, especialmente en países donde no hay tanta control sobre la policía, ese es tan común. Ujú. Y me parece muy apta la comparación con los fariseos, porque realmente desde aquí en adelante, están buscando maneras de atrapar a Jesús. Y hay esa tensión entre lo que piensa el público, lo que son las leyes romanos y lo que son las leyes judíos. Entonces hay como un triángulo. Necesitan aprobación de los romanos para matarlo y apoyo del público, y obviamente lo de ellos ellos tienen control. Pero fascinante este juego que vamos a ver de aquí en adelante, es como un drama político, buscando atrapar, y Jesús siempre está escapando Ujú. este trampa de manera fascinante. Respuestas justos, exactamente donde deben ir. Es como mirar un pleito de jiu-jitsu, ¿verdad? Que él con el dedito pequeño lo cambia todo y los tumba al piso. Y va a ser muy fascinante ir explorando estas historias de aquí en adelante. No sé si tiene algo que agregar, Pastor. No, solo estoy contento de que ya aquí en Puerto Rico no me piden tantos documentos. Como Salvo me hacen en las Perú. oficinas. Ajá, En la ajá. calle no tanto. Pero Es que aquí no hay mucha policía, es que me paran. eso es cierto. No, pero la verdad es que es mejor, como Jesús, tener todos los documentos al día, ¿verdad? Ah, que no tener ninguno y entonces ser encontrado con algo en contra de la ley. No estamos llamando a nadie a ir en contra de la ley, sino más bien a cumplirla, porque somos ciudadanos de esta tierra.
Bien, no se aparten por favor, que vamos a tomar un pequeño break y volvemos ya mismo. Bienvenidos de nuevo, estamos entonces aquí con el texto, estamos en San Marcos capítulo 11 versículos 27 a 33, la autoridad de Jesús. El contexto es todavía lo mismo que los episodios anteriores, estamos a la puerta de Jerusalén, están justo entrando a la ciudad, comenzando los primeros eventos de las enseñanzas últimas de Jesús antes de ser crucificado. Y desde aquí en adelante, como dijimos antes del break, la tensión va subiendo. La temperatura cada día es un poco más, porque están buscando atrapar a Jesús. Y este es, podemos decir, el primer tiro de respuesta a la purificación del templo. Se puede imaginar muy claramente esta escena, especialmente usando las imágenes que nos dejó el pastor Maita. ¿Quién quiere leerlo? Vamos directo al texto aquí. Sí, yo lo hago. Volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les dijo: yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la responden, entonces les diré con qué autoridad hago esto. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, él nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos que era de los hombres, y es que tenían miedo de la gente, pues todos consideraban que Juan era un verdadero profeta. Entonces le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Ok, entonces otra vez veamos el tema de Juan el Bautista como arma, podemos decir, de Jesús en defenderse, porque Juan el Bautista era muy popular entre la gente, y especialmente en esa región. Recuerda, no en este evangelio, pero hablaba de que toda Judea salía, y obviamente se incluye Jerusalén, salía al Jordán para escuchar a Juan y ser bautizado. Entonces tenemos un movimiento popular en Jerusalén de personas que consideraban a Juan un verdadero profeta. Quizás una de las cosas que nos ayuda aún más con el contexto, esta idea de ser verdadero profeta o falso profeta en el Antiguo Testamento era bien importante. Las historias que resonaba mucho en la mente de la gente en aquel tiempo eran las historias de Israel durante los últimos días de su reinado, ¿verdad? Cuando tenían el reino dividido, había las profetas, y Israel, antes del exilio, estaba siempre dividido en dos grupos: los que seguían a los verdaderos profetas, como Elías, Eliseo, todos los Isaías, los demás que escribieran sus libros en el Antiguo Testamento, y los que rechazaban a los verdaderos profetas, los que escuchaban los falsos profetas. Por ejemplo, en Jeremías, que teníamos una lectura de Jeremías hace algunas semanas en la iglesia, hablaba de los falsos profetas que corren sin que fueran mandados por Dios. Y entonces había una guerra, podemos decir, espiritual entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. Los falsos profetas en el Antiguo Testamento muchas veces estaban enlazados con el rey, entonces tenían autoridad. Podrían hasta haber sido los que trabajaban en el mismo templo en Jerusalén, pero la historia de Israel en las Escrituras lo graba como enemigos de la verdadera fe, que no tenían la autoridad de Dios. Entonces,
yo imagino que en sus discusiones había siempre esa dinámica. Los que tenían autoridad del cielo, como Jeremías, y los que tenían autoridad de hombres, como los falsos profetas que hablaban en contra de Jeremías. Y la gente que escuchaban a las escrituras en la sinagoga sabían cuál de los dos quiere ser. Obviamente de los verdaderos profetas. Ellos, la gente, consideraban a Juan un profeta como Jeremías, como Eliseo, como los del Antiguo Testamento. Estar en contra de Juan, entonces, era estar al lado anti Dios. Y los escribas y fariseos y principales sacerdotes tenían ese problema, que ellos no creen que Juan es verdadero profeta, porque hablaba en contra de ellos. Entonces, lo que Jesús está abriendo aquí es un tema de conflicto que atrapa a ellos cuanto que ellos querían atrapar a Jesús. Pero quizás para abrir la conversación, ¿qué le parece que estaba buscando a los fariseos que diga Jesús? ¿Cómo querían atrapar a Jesús? ¿Qué le parece fue su estrategia? Bueno, él acaba de hacer un revolú tremendo ahí en el templo, ¿verdad? Y todo el mundo lo había visto. Y es por eso que ellos tenían miedo de él. Entonces, ellos, me imagino, quieren probar que él en realidad no tenía el derecho de hacer algo así, ¿no? Y por lo tanto que él, que la multitud, que el pueblo no debe hacerle caso, que él es simplemente un loco y que merece morir, que está blasfemando contra Dios. Se vuelve a esa pregunta siempre, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Yo creo que la discusión también parte del hecho de que delante de la gente, ¿verdad? Los sacerdotes y los escribas son considerados como gente de autoridad. Desde el templo, cuando tú hablas del templo, tienes que hablar de los escribas y fariseos, porque ellos estaban ahí en el templo. Entonces, quien representa la autoridad en realidad son como ellos mismos, ¿no? Y para la gente, ver a ellos es ver la autoridad. Y creo que es una manera clásica, si tú quieres disminuir a alguien o si tú quieres quitar a alguien su valor, tú tienes que quitar su autoridad, ¿no? Por eso también, ¿qué es lo que los hijos buscan cuando están enojados contra sus padres? Es atacar la autoridad de ellos, ¿no? ¿Con qué autoridad tú me dices que no puedo hacerlo, no? Que yo no puedo hacer esto, pero tú lo hiciste, ¿no? Es como siempre buscando cortar la autoridad de cada persona que Dios ha puesto. Sobre el gobernador o la gobernadora o quien sea que está puesto encima de uno. No, pero ¿con qué autoridad me va a decir que yo tengo que usar una máscara? No, si yo no quiero hacerlo. Y creo que es lo mismo aquí con respecto a Jesús. Es que si atacas su autoridad y lo agarras de ahí, destruyes todo su ministerio. Porque de eso, como hemos dicho antes, todo su ministerio trata de su autoridad, de quién viene su autoridad. Y perdonar pecados, otra vez al paralítico, esta dinámica autoridad. Exacto. Entonces, si ellos logran poner delante de los demás, cortar su reputación y decir, ¿ves que él no tiene autoridad? Ya, él ha perdido todo, ¿no? Porque al perder la autoridad, pierde todo. Y la forma en la que él lo resuelve es increíble, porque es devolverle la pregunta a ellos a tal punto que ellos mismos se encuentran enredados en su propia pregunta. ¿No? Como que yo le voy a enseñar cómo es que debe ser una pregunta, ¿no? La pregunta es esta.
Y entonces ahora ustedes qué piensan. Sí, es como que ellos quieren usar los dos lados clásicos, ¿verdad? Como mencioné del Antiguo Testamento. Quieren quitar a Jesús la posición de profeta, pero de Mesías, lo cual él está diciendo que él es, y ponerlo al lado de los falsos profetas en el libro de Jeremías, por ejemplo. El lado de los reyes malvados, el lado de los que no tienen autoridad divina, sino que actúan con su propia autoridad. Y Jesús entonces dice, si yo tengo que elegir uno de esos lados, si yo tengo que anunciarme, ustedes tienen que anunciarse también. Ustedes tienen que declarar públicamente en cuál lado están. Yeah. Y lo usa Juan porque ahí la gente ya lo tienen decidido. La gente sabe que Juan es un verdadero profeta y ellos están en contra de Juan. Entonces, o tienen que negar a Juan y demostrar que son del lado de los malvados, o tienen que aceptar a Juan, y ahí, como dicen, pero la gente van a decir, ¿por qué no creyeran en él? Entonces, ustedes, si reconocen que es un verdadero profeta, ¿qué hacen ustedes? Y por eso es tan genio, porque ellos quieren que Jesús se declara, Jesús quiere que ellos se declaren. Es como cuando Jesús pelea con los demonios, o discute con los demonios, y ellos quieren rebelarse, y Jesús los manda a callar en el inicio del Evangelio, que no se revela los lados todavía, ¿verdad? Claro, y creo que atacar esa cosa de la autoridad es tan importante para ellos, porque hoy día se puede demostrar que ciertamente existió un hombre llamado Jesús, ¿verdad? Que vivió en el mundo, que era así, etcétera, etcétera. Lo que la gente sigue discutiendo es su autoridad. Si él realmente es el Hijo de Dios, es lo que no se puede demostrar de manera histórica, en el sentido de que, como los fariseos y escribas, viendo aún las cosas que hacía, dudaban, ¿verdad? Y porque reconocer su autoridad es una cuestión de fe. No es una cuestión de yo comenzar a decir, ok, haz esto para ver si es así, o haz esto, o porque no hizo esto, no es esto. Es que lo cree con fe, porque como dice San Pablo, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, sin la fe, lo que encontramos es gente juzgando y intentando quitar la autoridad de él. Porque del otro lado, si yo reconozco que Jesús tiene autoridad, yo tengo que someterme a él. Claro, claro. La respuesta de los fariseos y los principales sacerdotes es igual como la respuesta de todo ser humano ante el reclamo que hace Jesús de tener autoridad de Dios, ¿verdad? Y es la misma que naturalmente respondemos a una predicación de ley, ¿verdad? Juan el Bautista terminó muerto porque su mensaje era arrepiéntanse y creen en el Evangelio, ¿verdad? Una autoridad falsa lo mató. Ajá, exactamente. El ser humano responde de la misma manera ante la llegada de Dios mismo hecho carne, porque su mensaje es chocante, ¿no? Que Dios tiene que venir a su mundo, ¿no? Y salvarlo, pues nos choca. Y nuestra respuesta natural es no, no queremos matarlo, no queremos escuchar nada de eso. Y claro, y creo que al ellos hacer esto, ellos mismos pierden la autoridad delante del pueblo, ¿verdad? Sí. Porque ya él les quitó la autoridad en el templo, diciendo, ese que están haciendo, eso no es lo que fue instituido. Es decir, él
está poniéndose como la autoridad delante de ellos y delante de la Ujú, gente. ujú. Y si hoy día uno llega a tomar las palabras de Jesús como autoridad, entonces todos deberíamos estar yendo a la iglesia, escuchando su palabra, Ujú. participando de sus sacramentos. Pero Sí. que hay, cuando uno habla del bautismo, encontramos gente intentando quitar la autoridad que tiene Jesús Todo- para decir eso. Todo ¿no? gira sobre el punto de autoridad, Ujú. de manera que no, quizás no había apreciado antes el evangelismo. Cuando yo pienso del evangelismo, nunca estoy pensando en términos de autoridad, pero en cierto sentido, anunciar el evangelio para alguien que desconozca o que no cree, realmente también gira sobre el punto de autoridad. La gente no le gusta escuchar que sus pecados los tienen condenados. Entonces, lo que Ujú. no quieren aceptar es la autoridad de la palabra. Ujú. El evangelismo entonces requiere que uno entiende y acepta que esta es la palabra de Dios y que lo que la palabra de Dios dice sobre tu estilo de vida o etcétera es que estás condenado por completo. El mensaje completo de Juan y tiene que arrepentirse. Y segundo, que por esta autoridad Él te perdona todos tus pecados Ujú. y te da una nueva vida por la autoridad en el bautismo, en su palabra, instituyendo la Santa Cena, creando la iglesia, ¿verdad? Con su autoridad. Y entonces no es una cuestión simplemente de convencer a alguien que deben dar su vida a Cristo, etcétera, como muchos piensan del evangelismo. Una invitación a una nueva vida. Todo gira sobre el punto de autoridad. Y no hay como es. Cuando uno acepta que Jesús tiene la autoridad de decir lo que dice, lo demás viene. Ya. Porque Ujú. ahora es escucharlo. Cuando uno niega la autoridad de Jesús, no hay esperanza de que penetre el Evangelio. Claro. Estoy pensando en muchas iglesias liberales hoy en día que han quitado la autoridad de Jesús. Bueno, es que la Biblia habla en contra de, qué sé yo, de la homosexualidad. Pero es que no quiere decir esto, o es un libro viejo, podemos quitar esto. Ujú. Es la autoridad de Jesús, entonces tenemos que someter Pasa a a... ser la autoridad del líder o de aquel que se considera el profeta, que tiene ahora la autoridad de decir que soñó esta Ajá. cosa o esta Cambiar. otra cosa, no cambiar la palabra. Y me gusta eso que dice, porque ahora pensando en Juan, Juan es aquel que sí reconoció la autoridad de Jesús, ¿verdad? Ujú, Y entonces ujú. yo creo que Jesús, apuntándole a ellos, a Juan, está diciendo, mira, Juan me reconoció a mí. Es más, no solo Juan, pero acuérdense en el bautismo, ¿no? Porque Juan no quería bautizarle. Él dijo, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Yeah, yeah, ¿No? claro. Pero Jesús le dice, no, tienes que hacerlo así porque tiene que cumplirse la palabra. ¿Y qué Sí. hace Juan? Él no comienza a discutir contra eso. Él dice, bueno, está bien. Sí, reconoce su autoridad. Exacto. Y reconocerlo es someterse a su autoridad. Ujú. Y de ahí lo que escucha es el Padre en el cielo, ese es mi Hijo. Ujú. El Espíritu Santo en forma de paloma allí. Yeah. Todos reconociendo la autoridad Claro, de él. escúchale a él. Exacto. No, porque él tiene la autoridad, mi autoridad, y luego lo repite en la Claro. transfiguración. Y las palabras que él va a decir, ¿verdad? Ese es el Cordero de Dios, apuntándole a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es otro más. Entonces creo que llevar a los escribas y fariseos a ver esa historia y decir, mira, ellos reconocieron esa autoridad, ¿no? Y del Exacto. otro lado, el diablo viene después del bautismo otra vez a intentar quitar la autoridad. Decir, Yeah, pero right. es el Hijo de Dios. Eso no es para corregirte, pero hay un detalle un poco distinto que creo que es importante. No es los fariseos y escribas, son los principales sacerdotes y escribas. Y creo que esa diferencia es importantísimo porque en el Antiguo Testamento hay un poco de tensión entre los sacerdotes y las profetas. Las profetas no son sacerdotes,
ellos no están administrando en el templo. Los fariseos son líderes locales, ¿verdad? Pero los principales sacerdotes son los que están en el templo. Ujú. Creen que ellos tienen todos los controles, ¿verdad? De las cosas. Y este pleito entre los fariseos, ahora lo dije yo, entre los profetas y los sacerdotes, caracteriza todo el Antiguo Testamento. Ajá. Bueno, después de la conquista de Israel. Cuando estaba en Israel, tuvo mucha oportunidad de hablar con judíos, especialmente un rabino que era el doctor que supervisaba la excavación. Y él dijo, casi no leemos los profetas. Enfocamos más en el Torah, en las cosas de los sacerdotes. Irónico que ahora no tienen templo, ¿verdad? Pero están más enfocados en esto. Y leer los profetas apunta a Jesús. Los profetas están puramente apuntando a Jesús. En realidad esa es la marca para ser profeta. Porque, si no me equivoco, hace unos domingos atrás, justamente la lectura era eso, ¿verdad? Cuidado de los Jeremías. falsos profetas. Ajá. Jeremías, ajá. Y justamente es que los falsos profetas no predican el arrepentimiento y Ajá. tampoco predican bien el evangelio, que al fin y al Ujú. cabo es Cristo. Entonces, para ser un profeta de Dios necesita tener esa marca, ¿no? Ujú. Hablar de Cristo, no solamente de hoy va a llover, mañana no va a llover, no es solamente eso. Sí, Claro. y los sacerdotes, en cierto sentido, tienen más que perder que todos. Porque ahora que Jesús está diciendo, yo soy el nuevo templo, ya no vamos a necesitar ningún sacrificio más. ¿Qué oficio va a desaparecer? El sacerdocio. El sacerdocio de Jerusalén. Los levitas ya no tengan propósito. Ujú, ujú. Ellos van a perder toda su autoridad. Y a perderlo, pero para que Jesús lo va a asumir ahora, Ujú. ¿no? Porque Él va a asumir en su carne, en su sacrificio, ser Él, el sacerdote. El sacerdote eterno, en el orden de Melquisedec. Sí. Ajá. Es una autoridad mucho más alta. Y por eso quería subrayar la diferencia entre fariseo y sacerdote, porque toda su autoridad es esto, sacrificar. Lo irónico es que históricamente los sacerdotes en aquel tiempo son los saduceos, que no son crédulas de nada. Ellos no creen casi En la resurrección de la carne. en la resurrección, en los milagros. Para ellos es una posición secular, básicamente, y ellos son los sacerdotes. Los fariseos al menos creen en la resurrección de la carne, creen en los milagros, luchan contra Jesús. Pero el hecho de que estos están peleando ahora con Jesús, creo que es más el pleito que tenemos ahora, ¿verdad? Y creo que es importante decir que hay dos reacciones y dos formas de acercarse a Jesús va a traer una reacción diferente. Te Ujú. acercas con fe, como Él está pidiendo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Acercarse con fe a Dios Ujú. trae los frutos, ¿no? Acercarse a Jesús para cuestionar su autoridad no trae ninguna respuesta, porque al fin y al cabo Él no está para demostrarle a uno que Él es Dios. Ujú. ¿Quién soy yo para exigirle a Dios que me demuestre que es Dios, verdad? Ujú. Es como Jesús le decía al diablo, no puedes tentar al Señor tu Dios. Entonces, si uno se acerca al Señor en arrepentimiento, humillado y con fe, encuentra los frutos del perdón, de la vida y la salvación. Exactamente. Pero te acerca como los fariseos, cuestionando su autoridad y pensando que Él debe Ujú. demostrarte quién es Él. No encuentras nada, Ujú. encuentra juicio. Ujú. Encuentra juicio y te quedas frustrado y sin esperanza. Exacto. Sí, Ah, y totalmente. sí. Muy bien, entonces para resumir todo lo que hemos hablado aquí, hay los dos lados en el Evangelio de Marcos y en toda la historia bíblica, los de los profetas verdaderos y los falsos, y Jesús está cada día más definiendo esta línea de batalla que va a concluir
al final en la cruz. Vamos a hacer nuestra oración y cerrar este episodio. ¿Quién quiere dirigirlo? Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a reconocerla como tu autoridad, reconocerte a ti como nuestra autoridad y por tal motivo sujetarnos a tu palabra, escucharla, aprenderla de buena voluntad, no despreciarla, sino más bien recibirla con humildad y arrepentimiento, porque tú eres nuestro Dios que nos ama y que nos da su palabra para que creyendo en ti tengamos vida eterna. Quita todo orgullo y toda malicia de querer tentar y buscar respuestas como principales y sacerdotes, juzgar tu autoridad, más bien mantenernos apegados a ti y a tu palabra, reconociendo que esa autoridad tuya nos protege y nos guarda de todo mal y peligro. En el nombre de Jesús oramos, confiando que tú nos escuchas. Amén. 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 Gracias. Muy bien, entonces nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Saludos.